Bueno, muy bien. Como hemos tenido 2 domingos diferentes, tuvimos un domingo de mensaje de Dios tremendo con el hermano Andrés McIntosh. ¿Recuerdan? Él venía con esta cuestión de la alabanza y de la danza, que fue espectacular, y creo que el Señor tiene que ver en esto hacia nosotros. O sea, yo no creo que nada pase por casualidad, yo creo que en Dios todas las cosas tienen una razón de ser. Aún las cosas que de pronto nos parecen como feas, como malas. Amén. Y específicamente yo creo que el Señor viene hablando a la iglesia, a esta congregación, de ser usada de una manera efectiva, expandiendo el reino de Dios, tocando las vidas de nosotros, quitando nuestra carne para que Cristo sea en nosotros y sea manifiesto y sea Él glorificado. Y parte de esa gloria que Él va a recibir es por medio de una alabanza verdadera con todo nuestro ser, o sea, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. No va a ser solamente una cuestión de palabra, sino de hecho. Cuando usted está libre, cuando usted siente la libertad en el Señor y usted sabe que Él se encarga de usted y usted tiene esa libertad para decirle te amo y tú eres grande y poderoso y magnífico y eres excelente y tú eres misericordioso y tú me has justificado, pues hay libertad para expresar todo esto que sientes. Amén. Y el Señor necesita una iglesia libre, una iglesia que no le pare tanto cuidado a los problemas de la vida, que no le ponga tanto cuidado al qué dirán, sino una iglesia que sea libre en llevar un mensaje, aún con su expresión corporal. Gloria a Dios. Nos destacamos por ser muy efusivos también, a las visitas les decimos eso. Aquí esta iglesia, esto levanta el techo cada vez que dice gloria a Dios, eso es tremendo. O sea que no se van a asustar si eso pasa, ¿no? Casi nunca pasa. Pero no importa, esto es una iglesia que el Señor ama. Muy bien. Ustedes son espectaculares. ¿Cómo sustentan las palabras, no? Muy bien. Bueno, estamos en una enseñanza. ¿Quién recuerda lo que empecé hace 15 días? Está bien, yo lo recuerdo. Era la vid y los pámpanos. Está en Juan capítulo 15. Muy bien, entonces vamos a Juan capítulo 15. Y mientras llegamos allá, yo quiero pedirle al Señor que me ayude. Sí, no es fácil pararse aquí enfrente de todo un auditorio para hablar las cosas de Dios. Así que el Señor nos ayude. Padre, te doy gracias. Te bendigo, Señor. Y quiero exaltar tu nombre. Ese creo que es mi objetivo en la vida, Señor. Exaltar tu nombre. Llevar tu nombre, Señor. Decir tu palabra. Hablarla con autoridad y con propiedad. Y por eso necesito, Señor, que seas tú en mí y que me ayudes a quitarme a mí de en medio, Padre, para que tú seas glorificado y no el hombre, Señor. En el nombre de Cristo, Padre mío, te pido que esa palabra que hoy tú nos traes llegue y penetre profundamente en todo nuestro ser, rompa y quite, Señor, para que seamos restablecidos, restaurados a tu voluntad y para que tu palabra more en nosotros, Señor, y ella dé fruto al 100%, Padre. En el nombre de Cristo, te doy gracias, Señor, bendigo a cada uno de mis hermanos, bendigo las familias que han venido hoy, bendigo los que han venido por primera vez y te pido, Señor, que llenes sus corazones y permite, Padre, que ellos puedan encontrar en ti la solución a sus preguntas, la respuesta a sus inquietudes, Padre. En Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén. La vid y los pámpanos, pero déjenme actualizar un poquito a las personas que no vinieron la primera vez. La vid, el Señor Jesús dice, yo soy la vid. Él está usando una metáfora con una planta de la uva, amén, la vid. Y Él está usando una metáfora y Él está diciendo, yo soy la vid. Es una afirmación categórica. Él no lo duda, Él está diciendo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador, amén. Y ustedes son los pámpanos. Pero aquí encontramos unos personajes y el primer personaje que vimos, que estudiamos, fue a Jesús como la vid. ¿Qué es la vid? La vid es la rama principal, es el tronco, es la raíz, es por donde fluye la esencia de Dios. Amén.
lo que es Dios está en Jesús y lo que es Jesús está en Dios. Así que Jesús se nombra a sí mismo como la vid. De él dependen los pámpanos. Los pámpanos no dependen de nadie más. Amén. De los pámpanos reciben su nutriente de la vid. No hay otra fuente. Y esto es muy importante, sobre todo en este tiempo. No hay otra fuente que nutra a los pámpanos. Amén. No está San Fulano, San Benito, Misia Cosita. No hay nada de esto. No está la iglesia tal, no está el pastor tal. Está la vid, y de la vid dependemos todos los pámpanos, independientemente de nuestra clase social, de nuestro oficio, de nuestra preparación intelectual, independientemente de nuestro poder económico, dependemos de la vid. Amén. Hoy vamos a entrar a estudiar el segundo personaje que sale en esta metáfora. Y dice la metáfora, y mi padre es el labrador. Amén. El segundo personaje. Entonces, Jesús se presenta como la vid verdadera. Recuerdan ustedes que también, o sea, si Él hace énfasis, hace claridad en que Él es verdadero, pues tuvo que haber una que no era la verdadera. Y aquí claramente Jesús está haciendo referencia a Israel como el pueblo escogido de Dios. Israel fue escogido, ustedes recuerdan la historia de Israel. Amén. De Abraham, Dios iba a hacer una nación grande y poderosa, de su descendencia iba a ser una nación, de allí salieron los profetas, de allí salieron los apóstoles, de allí salió el Señor Jesús, de allí salieron todos. Dios mostró la ley a través de ellos, Dios empezó a mostrar su voluntad a través de ellos. Ellos fueron inicialmente la vid, pero una vid que se corrompió, una vid que no desempeñó la función para la cual Dios la había asignado, la había llamado. Entonces Jesús sí se presenta como la vid verdadera. Amén. Esa analogía entonces nos quiere enseñar el cuidado del Padre sobre el Hijo y sobre los pámpanos. Fíjense, Jesús también estaba bajo la protección de Dios, bajo el cuidado de Dios. Amén. Hay alguien que se está encargando de la vid y de los pámpanos. Y ese se llama ¿cómo? El labrador. Jesús lo identifica y dice, mi Padre es el labrador. Mi Padre es quien tiene cuidado de mí. Mi Padre es quien tiene cuidado de ustedes. El labrador tenía varias funciones. Pero en cuanto al cuidado de la planta, la vid, el labrador tenía dos trabajos indispensables que realizar. Uno era de cortar las ramas o los pámpanos que no daban fruto. Amén. ¿Podemos leer la analogía o la parábola? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador, dice Juan 15:1. Todo pámpano, escucha bien, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes recuerdan que hace 15 días hacíamos claridad con respecto a la salvación. Amén. Muchos usan esta escritura para ilustrar equivocadamente que la salvación se pierde, porque está hablando de pámpanos que no dan fruto y que se quitan. Amén. Que están conectados a la vid. Pero esto no es verdad. Y ya vamos a entender mejor por qué. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho
fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Amén, dejémoslo ahí. Muy bien. Entonces el primer trabajo del labrador es quitar las ramas que no dan fruto. Amén. Y hay que hacerlo porque estas ramas que no están dando fruto, si siguen conectadas a la vid, quitan energía o capacidad a las que sí están dando frutos. Amén. Por eso hay que quitarlas. Entonces, la dirección, la energía o la vida que están ellos quitando, al quitarla a quitar la rama que no da fruto, está siendo orientada a las ramas que sí dan fruto. De esta manera, se aprovecha al máximo la planta. Amén. El segundo trabajo indispensable del labrador era que tenía que estar podando las ramas que daban fruto. Constantemente tenía que estar haciéndolo. Amén. Por la misma razón. Es decir, habían partes de esas ramas que estaban dando fruto que no estaban sirviendo o estaban impidiendo que la rama diera mucho más fruto. Por eso había que estarla podando. Amén. Esto es lo que significa la última frase del versículo 2. Lo limpiará para que lleve más fruto. Amén. Más adelante, nosotros vamos a notar que la razón por la cual Él la está cuidando permanentemente es porque quiere que la planta dé mucho más fruto, como dice en el versículo 8. Amén. Así que la idea era que el que cuidaba de la vid cortara las ramas que no daban fruto para ayudar a las que sí daban fruto a que siguieran en su labor. Y por el otro lado, cuidar de aquellas que sí daban fruto, quitando de ellas cualquier cosa que interrumpiera la producción de mucho fruto. Amén. Hasta ahí está claro. Ahora, notemos el trabajo del Padre. Él es el labrador y su primer trabajo es quitar. Quitar lo que no lleva fruto. Esa es su potestad. Amén. Dios tiene esta potestad. Notemos que no dice que Él lo va a arreglar, sino que dice que lo quita. Amén. En el versículo 6, el que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Trabajo exclusivo del labrador, quitar lo que no da fruto. Muy bien. El trato con estas ramas era definitivo, o es definitivo. Como labrador, él lo puede hacer. Él sabe qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve. Sabe cómo funciona de la mejor manera la planta. En otras palabras, como sabio, hacedor o ¿cómo se dice? Cuidador de la planta, tiene entonces la soberanía para decidir sobre el futuro de la planta y sus componentes. Amén. Hay algunos que no están convencidos. ¿Alguien ha sembrado una planta aquí? 2 personas. Nadie más hace. Oiga, los invito a que hagamos una jornada. El mundo necesita árboles y plantas. ¿Sí? Es bueno cultivar. Es bueno sembrar un árbol, una planta, pero también es bueno cuidarla. Usted siembra una planta y no se olvida de ella. Usted siembra una planta y cuida de ella. Usted se convierte en el labrador. Amén. Pero usted como sabedor, como usted sabe y conoce su planta, bueno, si no la conoce, pues en la práctica la va a empezar a conocer. Usted sabe que tiene que irle quitando lo que está dañándose. ¿Cierto que sí? Muy bien. Esto es el trabajo del Padre. 2 oficios. Quitar lo que no sirve y podar para que lo que sirve sea mejor. Amén.
Gracias, Dios mío, sí, por fin. No, pensé que no había sido claro, que estaba hablando de cosas que no eran de esta tierra, sino sobrenaturales. Pero en fin, entonces, traduciendo la analogía, o poniéndola en el plano nuestro, toda persona, escucha bien, porque esto necesitamos entenderlo muy bien y tener la claridad para no caer en el error de dudar de nuestra salvación. Toda persona que aparentemente, escucha, aparentemente está en la vid, que sea un seguidor de Cristo, que sea un tipo de Judas, que nunca ha sido salvo, es quitado en el tiempo preciso de Dios, en el tiempo justo de Dios, de la vid, y las otras ramas serán más provechosas. Este es el primer deber del Padre. Los supuestos cristianos que nunca dieron o nunca van a dar fruto, y solo lo sabe Dios, serán quitados. Estoy hablando de aparentes, supuestos cristianos. Amén. El segundo trabajo, y ya vamos a entenderlo mejor. El segundo trabajo del labrador también está bien claro. Limpiar el pámpano que da fruto. El Padre entonces tiene dos ministerios o dos funciones hacia los pámpanos. Uno, quitar los que no sirven, y el otro, limpiar los que sí dan fruto. Hasta ahí, gloria a Dios, esto está entendido. Ahora, el verdadero cristiano está aquí reflejado. Ese es todo aquel que lleva fruto, y también dice que sobre estos cristianos debe hacer un trabajo. Amén. Los va a podar. El mismo trabajo que hace sobre aquellos que no son, pero no de una manera definitiva, sino de una manera constante, continua. En otras palabras, el que no sirve es quitado, punto, definitivo. Pero el que sirve va siendo podado, le van siendo quitados ciertas cosas para que sea de más provecho. Amén. Bien. Cuando el Padre limpia o poda una rama o pámpano que da fruto, lo hace para que la rama dé más fruto. Las ramas que dan fruto tienden a crecer mucho. Y como crecen mucho, entonces hay que cuidarlas. Deben cuidarse y deben podarse por su propia salud. Pablo, en el capítulo 8 de Romanos, bueno, ahora los ilustro con esto. Me voy a anticipar y no quiero. Déjeme decir algo que pasa con estas plantas en la vida real. Cuando un labrador, o sea, cuando alguien va a plantar una planta de uva, deja durante 3 años que no permite que la planta dé fruto. Durante 3 años. El labrador la corta, y la corta, y la corta. ¿Por qué? Al 4.º año, la planta ya está fuerte, ya está concentrada, ya está llena, ya está lista. Y comienza entonces a dar un fruto que es verdadero, que es fuerte. La planta no se va a debilitar cuando da fruto. Amén. Si no se hiciera esto y se deja que los primeros frutos salgan, muy probablemente la planta no tenga las defensas necesarias para soportar los vientos y las plagas y todo lo que viene. Amén. Entonces la analogía tiene mucha verdad que nos concierne a nosotros. Ahora, ¿ustedes recuerdan cuánto duró el Señor Jesús para iniciar su ministerio? ¿Cuándo estuvo listo para ejercer su ministerio? ¿Y cuánto duró ejerciendo su ministerio? Y a los 3 años soltó todo lo que tenía y dio fruto. Y el fruto hoy es abundante. Amén. Ahora, Jesús habló de sus seguidores de esta manera. Son como ramas que dan fruto, que necesitan ser podadas
algunas no dan fruto y finalmente serán eliminadas para ser arrojadas al fuego, a que ardan. La declaración en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. No da fruto, escucha, no da fruto aquel que no es cristiano. Todo cristiano da fruto. Puede que algunos se demoren en dar fruto, pero finalmente lo va a dar. En otras palabras, y usando la misma palabra de Dios, nosotros podemos describir qué es dar fruto. Porque muchos confunden dar fruto con hacer obras. Y no es esto. Amén. Entonces, ¿qué es esto de dar fruto? Porque muchos ya se preocupan. Uy, pero yo no puedo hacer obras de caridad. Uy, pero yo no he ido no sé qué. Pero hecho. Y resulta que la salvación no es por obras. La palabra lo enseña. Vamos a Mateo capítulo 17, versículos 16 al 17. Mateo 7, 16 al 17. ¿Me gritan? Conste que yo no dije me grita, yo dije me gritan. Ya llegamos todos allá, muy bien. Por sus frutos ¿me dicen lo que dice en su Biblia? Gracias. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y la clave está en el siguiente versículo. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol o planta no puede dar un fruto distinto al que debe dar por su diseño. Amén. Es decir, según la analogía de los versículos que acabamos de leer, de la vid no se recogen espinos. ¿Qué se recoge de la vid? Uvas. Eso es fruto bueno. Está diseñada para esto y no va a dar sino esto. ¿Por qué? Porque su raíz, su esencia, da esta clase de fruto. No puede dar otro fruto. Amén. Y el abrojo no arroja higos. Los cristianos dan alguna clase de fruto al igual que los árboles. No hay árbol que no dé fruto, o si no, no habría multiplicación. Lo mismo sucede con los cristianos. Vamos, Mateo 12, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto, por su fruto, se conoce el árbol. Amén. Mateo 3, 7 al 8. Mateo 3, 7 al 8. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo que podemos entender en estos versículos, entre otras cosas que se pueden entender allí, es que estos frutos están directamente relacionados con la salvación. Amén. El Señor Jesús no se está refiriendo a obras. Obras improductivas que no producen un cambio en el espíritu y el alma de las personas. Se está refiriendo a obras que llevan a un cambio en el espíritu y en el alma de las personas conforme a su voluntad. Es diferente. No es por obras para que nadie se gloríe. El fruto del Espíritu Santo en nosotros debe llevar
al arrepentimiento, y el arrepentimiento a una transformación de nuestro carácter. Amén. De nuestra voluntad. Amén. Tiene que haber un fruto de Dios en nosotros, porque estamos insertados a Dios mismo por el Espíritu Santo. Amén. Arrepentimiento, aceptación y vivencia de la voluntad de Dios que luego generan obras por la fe y en la fe. Es decir, llega a una completa dependencia de Dios para todo. Amén. Romanos capítulo 6, versículo 20. Voy a leer este versículo de acuerdo a la traducción de la Nueva Versión Internacional. 6:20. Romanos. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. Amén. 21. ¿Qué fruto cosechan entonces? ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. El versículo me está enseñando que antes, cuando éramos hijos del pecado, esclavos del pecado, lo que salía de nosotros era cosas que hacíamos que hoy nos avergüenza reconocer. Amén. Muy bien. Esto era el fruto que se daba antes. Estas personas, obviamente, no eran salvas. Pero pastor, nosotros seguimos pecando. Claro, sí, pero hay otra clase de mente, otra clase de conciencia y una verdad que nos convence de que lo que hacemos mal es pecado. Antes no nos importaba. Amén. Muy bien. No había ningún fruto en ellos, ni el conocimiento de la ley y de los profetas los había llevado a un verdadero arrepentimiento. El pueblo de Israel, a pesar de que Dios se les había manifestado, les había mostrado su poder, ellos no habían hecho el cambio de mente. Ellos nunca hicieron el cambio de mente al punto de depender completamente de Dios. Amén. Así que lo que ellos producían era fruto del pecado, cosas que los avergonzaban y que conducían a la muerte. El versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, escucha, ¿quién nos liberó del pecado? Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora, si es un pámpano verdadero que está dando fruto, ¿quién es el que hace que ese pámpano dé fruto? Jesús. Amén. Claro que sí. Jesús, no nosotros. Nosotros hacíamos obras que nos conducían a la muerte, al pecado. Amén. Jesús es el que justifica. Él nos hace justos. Esto produce el fruto de su justicia en nosotros, no nuestra justicia. Se está dando fruto de justicia en nosotros. Amén. El hecho de que nosotros entendamos la verdad del Padre nos hace a nosotros conocedores de la verdad que es revelada para sus hijos. Esto es fruto de justicia en nosotros. ¿Cuántos de ustedes saben que son justificados? Hay fruto de justicia en ustedes. El que no entiende esta verdad, el que no recibe esta verdad, entonces no sabe que es justificado y no lo acepta. Ellos tienen que hacer sus obras de justicia para sentirse bien ante Dios. Obras de misericordia, obras de tortura a su cuerpo, se azotan, se crucifican, se arrastran, caminan,
en fin, hacen cuanta cosa, no aceptan la justicia de Dios, por lo tanto, no hay fruto de justicia en ellos. Amén. Entonces, encontramos nosotros, o encontraron estas personas su salvación cuando fueron hechos siervos de Dios. Y fíjate, yo no me hice siervo de Dios. Yo fui hecho siervo de Dios. ¿Quién me hizo siervo de Dios? Él. ¿Por qué lo hizo? Por su justicia, por su misericordia, por su amor, por su fe. Amén. Yo fui hecho, yo no me hice justo. Yo no me hice hijo. Él me hizo hijo. Él me hizo, porque mis frutos eran de pecado, de ignorancia, de no conocer la verdad, por lo tanto, de no aceptar la verdad. Amén. Entonces el primer fruto, fueron hechos siervos de Dios y dieron fruto. El primer fruto fue también inducido en ellos por su nueva condición propiciada por Dios. ¿Cuál fue este primer fruto que ellos dieron? Santificación. Por la santidad del Padre, no por nuestra santidad. Amén. Y esto conduce a la vida eterna. Nadie puede obtener la vida eterna si no es por la justicia del Padre, si no es por la santificación del Padre. Amén. No es motivo de gozo. Oye, si yo estoy entendiendo esto, yo no pude hacer nada por mí mismo. Nada. Según lo que estoy leyendo, yo estaba siendo conducido a la muerte eterna. Pero Él, por su santa gracia, por su justicia, me ha traído a esta salvación. A pesar de que mis frutos eran pecado y muerte. Pero a Él le place insertarme en la vid para que yo dé el fruto de Él a través de mí. Gloria a Dios. Entonces, si esto es verdad, no existe un creyente que no da fruto. Amén. Ay, Dios mío. O sea que ya no estamos haciendo las obras para autojustificarnos. ¿Te das cuenta, mi hermano? Deja de lacerarte. No subas a Monserrate de rodillas, que eso lo que va a dañar son tus rodillas. Pero no vas a obtener la justicia de Dios de esta manera. Es porque a Él le plació, es porque Él lo quiso, es porque Él te amó. Y como Él te amó, a Él le place que tú des el fruto que Él produce. Santo. Entonces, no hay un creyente que no dé fruto. Cuando volvemos entonces a nuestra lectura, allá en Juan 15, encontramos allí a algunas personas o pámpanos que no dan fruto. Pregunto, ¿serán cristianos? Bueno, gloria a Dios. Hay 4 que lo entendieron, Padre, pero de ninguna manera no pueden ser cristianos. No pueden. Ahora, todavía puede que algunos no hayan comprendido bien el principio de este capítulo. Juan capítulo 15, versículo 2. Todo pámpano que en mí, dice la palabra, ¿cierto? Que en mí, hay 2 palabras al principio. Todo pámpano. Todo pámpano. Y luego lo siguen otras 3 que dice, que en mí. Pareciera
pareciera que está hablando realmente de cristianos, de personas que están en Cristo, amén, están en la vid, amén. Pareciera que está hablando de cristianos, de personas que están allí, que parecen ser cristianos, pero no se refiere a la salvación. Y permítanme ilustrarlo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Romanos 9, 6. No que la palabra de Dios haya fallado. Escucha, qué principio tan verdadero y tan cierto para nosotros. ¿Cuál es tu soporte? ¿Cuál es tu fundamento de tu fe? La palabra de Dios. Oye, apóyate. ¿Cómo decirlo más efectivo? La palabra de Dios para todo cristiano tiene que ser su fundamento. Usted cuando vaya a hablar con una persona que se llame cristiana o se llame como se llame, seguidor de quien sea, pregúntale, ¿en qué fundamentas tu fe? Pregúntale. Y si te preguntan, ¿en qué fundamentas tu fe? Tú vas a contestar. Claro, en la palabra. Ahora, si te preguntan, ¿y tú me puedes enseñar ese fundamento? ¿Qué vas a decir? Ay, no, voy a llamar al pastor porque es que yo no tengo tiempo para leerla y casi que no estudio y como no sé qué, y me da una jartera levantarme el domingo en la mañana para el discipulado y mis seminarios eso no hacen sino pedir plata y en los retiros esto no sé qué y todo eso es para enriquecer al pastor. Entonces, pues no, pero yo creo en la Biblia. Si eso vas a responder, oye, Romanos 6, 9, 6, perdón. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son... yo pensaba que todos los que habían nacido en Colombia eran colombianos. Sí, aquí sí pasa eso. Pero aquí, en el aspecto espiritual, no todos los que descienden de Israel son israelitas. ¿Por qué? Puede ser nacido en Israel, puede ser de ascendencia israelita, pero no necesariamente israelita. Vamos a mirar la escritura. Otra escritura, Lucas 8, 18. Ustedes saben, léanse el capítulo 6 de Romanos, por favor, el capítulo 6 y 7 de Romanos, y van a entender mejor esto que está hablando el Señor aquí. Existe una nueva Israel. Amén. Y nosotros fuimos insertados en ella. Lucas 8, 18. Mirad pues cómo oís. Tú tienes que saber qué es lo que escuchas. No oigas cualquier cosa y creas cualquier cosa. Amén. Si tu fundamento es la Biblia, cree en lo que ella dice. Apóyate y vive conforme a lo que ella dice. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. El énfasis lo podemos hacer en esas dos últimas frases para ilustrar que aquí se identifica a los que aparentan o piensan tener. Amén. Hay otra escritura. ¿Recuerdan ustedes cómo llamó Señor a aquellos que se sabían la ley y que exigían la ley sobre los demás? Falsos hipócritas. No fariseos. Fariseos es una tergiversación de la palabra, mal usada por nosotros. A todo aquel que se porta mal o que es falso hipócrita le decimos fariseo. No, fariseo es una... ¿Alguien me puede ilustrar? Pertenecían a judaísmo. Nosotros no lo podemos usar de esta manera. Pero Jesús les llamó a los que conocían la ley, la religión, y se la exigían a los demás, los llamó falsos hipócritas, porque se pretendía o se suponía que ellos sabían lo que estaba hablando Jesús. Amén. No tenían ni idea. Ellos pensaban tener la vida escudriñando la Escritura. Pero Jesús les dijo, ustedes escudriñan la Escritura como buscando la vida en ellas, pero no la conocen. No la han entendido, no la han visto y está enfrente de sus ojos, soy yo.
Jesús. El énfasis entonces, vámonos Romanos 11, 16, 19. 11, 16, 19. Escucha, y esto nos concierne. Qué bueno que es esto para nosotros. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. ¿De qué estamos hablando? De la vid y las. Entonces, si la raíz es santa, las ramas son santas. ¿Por qué? Porque la raíz es santa. Qué lindo, ¿cierto? Gloria a Dios. Él nos hace santos. No voy a hablar del Señor ella. No es humano cualquiera que nos hace santos. Es Jesús el que hace santos. ¿Saben qué es ser santo? Santo. Jesús te apartó para que le sirvieras a Él. Él te escogió, Él te limpió, Él te justificó, Él te santificó para que le sirvieras a Él. Eso es la definición de santo. No creas todo lo que dicen. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y ya me está hablando del proceso que hizo el labrador, amén. Y tú, siendo olivo silvestre, tú eras gentil. Tú siendo olivo silvestre, gentil, tú que eras silvestre, salvaje, sin ley, sin moral, sin principios, sin nada. Está bien, pues, lo exageré. Tú siendo eso, has sido injertado en lugar de ellas. ¿De quiénes? De las que fueron escogidas primero, que no dieron fruto, y tú fuiste colocado en ese lugar. ¿Recuerdan la vid que se corrompió? Pero Él es la vid verdadera, y todo el que es injertado en ella, entonces ha sido santificado. Y ya no eres silvestre, aunque algunos parecen, pero tú has sido injertado en lugar de ellas y has sido, escucha, esto ha sido producido en ti, no lo has producido tú. Amén. Te injertaron, pero además de que has sido injertado, has sido hecho participante de la raíz. ¿Quién es la raíz? La vid, Jesús. Y de la rica savia del olivo, del Espíritu Santo. Yo ya estoy que no quepo, se me están parando los pelos, me los hice cortar por eso, porque si no hubiera quedado así. Mire, hermano, lo que sigue es tremendo. Les voy a hablar como mis paisanos ramas. No, ¿cómo se dice? Mis colegas pámpanos. Gracias, mi hermano. No encontraba mi hermano. Les voy a hablar como hermano. Sí, esa es la propia palabra. Como hermano. No te jactes contra tu hermano. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pablo, ahora sí, Romanos. Ay. No. El que leí esta mañana. 8. Sí. Señor.
Miserable de mí. No, la escritura, para ver si alguien se acuerda de esta. Es que esta mañana la usé en el grupo. Hola, ¿dónde están los que estudiaron conmigo? ¿Ah? Bueno, déjenme decirlo en mis palabras. Pablo decía, óyeme, yo voy a ser necio. Yo seré necio si me jacto de mí, si me vanaglorío de mí mismo. Aunque en la carne yo tuviera de qué vanagloriarme. Porque soy esto, porque soy lo otro, porque esto y para cual y tal, toda esta cosa. Pero, dice Pablo, pero Dios ha enviado un aguijón de Satanás para que me abofetee. Y para que entonces de esta manera, estoy parafraseando, de esta manera Él, cuando yo soy débil, sea glorificado. En otras palabras, si yo me jacto ante ustedes porque soy el pastor, oye, ustedes tienen que honrarme a mí, yo soy el pastor, acuérdense de eso, y ya voy a levitar y toda esta cuestión, yo me estoy jactando de mí mismo y estoy haciendo que ustedes vengan a mí en lugar de que ustedes vayan al Señor. Está pasando. Yo no me puedo jactar de otra rama, porque esa rama ni yo hicimos nada por nosotros. Dios nos injertó, Dios produce en nosotros lo que Él quiere producir. Amén. Entonces, mi hermano, si yo no tengo de qué jactarme, ni me puedo jactar de ningún hermano, ¿cómo yo puedo ver a mi hermano que está en la misma condición que yo? ¿Lo bajo de categoría? ¿Lo subo de categoría? ¿O somos ramas de la misma de la misma vid, de la misma raíz? Oye, me acabo de inventar una palabra, ravid, la raíz y la vid. Raíz, de la misma raíz dependo, que Él depende. Y como yo dependo de esa raíz, entonces yo por sí solo no puedo hacer nada. Y entiendo que Él por sí solo no puede hacer nada. Que todos dependemos de esa misma raíz. ¿De qué nos jactamos? Gracias. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Gloria a Dios. Israel en este pasaje es visto como un olivo. Y hubo ramas que estuvieron en este olivo. Amén. Que fueron desgajadas para que otras silvestres, nosotros, fuéramos injertadas. Así que es claro que se pudo haber estado conectado, pero no fueron productivas y fueron quitadas. Eran aparentes. No estaban en él. Amén. Parecía que estaban en él, pero no eran de él. Obviamente no se nutrían de él y por eso se secaron y por eso había que quitarlas. Judas estaba con el Señor Jesús, fue llamado por el Señor Jesús, estuvo con el Señor Jesús, participó con el Señor Jesús de milagros, de cosas, fue elegido para desempeñar una labor importante como eran las finanzas del ministerio, pero no creyó en Jesús, no se conectó a Jesús, no se alimentó de la fe en Jesús, no aceptó el amor de Jesús, tomó justicia propia y se mató. Prefirió actuar conforme a su justicia y no a la justicia de Dios que decía, oye, yo sé que tú eres malo, yo sé que tú eres una porquería. Eso me dijo a mí Dios, no a ustedes. Yo sé que tú eres una porquería, yo sé que tú eres esto y lo otro, pero yo te he escogido y yo te he amado y yo me he dado por ti y eso te hace santo ante mí. Judas no lo pudo aceptar. Judas no pudo entender el amor de Dios. Judas no pudo aceptar la misericordia de Dios. Y nosotros, cuando nos ponemos en la actitud de hacer nuestra justicia, es que yo tengo la razón. Pero el Señor te dice, ama a tus enemigos. ¿Yo que voy a amar a ese?
estás poniéndote en el plano de Judas. No estás aceptando la justicia de Dios. Cuando el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, pero lo desobedezco, estoy parándome en mi justicia y no en la justicia de Dios, que dice que los tienes que honrar. Cuando el Señor te dice, no provoques a ira a tus hijos, pero a ti te place torturarlos, maltratarlos, decirles cuanta vaina, hacerlos frustrados, no estás haciendo conforme a la justicia de Dios, sino a la justicia de Satanás. Porque no estás obedeciendo a Dios. Cuando el Señor te dice, antes de traer tu ofrenda al altar, ponte en paz con aquel que sabes que tienes algo contra ti y tú prefieres estarte en tu posición, no estás haciendo la justicia de Dios. Gracias, Señor. Así quería un auditorio. Atento. Absorbiendo cada palabra. Así que es claro entonces que se pudo haber estado conectado, pero no fueron productivas y fueron quitadas, eran aparentes, estaban con Él, participaron con Él de las bondades del Padre, pero no dieron fruto, no creyeron porque no hubo arrepentimiento. Mi hermano, el arrepentimiento no es decir por mi culpa y mi grandísima culpa. Eso no es arrepentimiento. Eso es calmar tu conciencia. El arrepentimiento es, yo sé que Dios tiene la verdad, me muero de la rabia tener que ir a pedirle perdón a este infeliz, pero como yo obedezco a la justicia de Dios y yo soy producto de Él, yo muero a mis ganas y voy y me humillo y digo, perdóname, brother, me equivoqué. Te pido perdón porque yo obedezco a mi Padre. De otra manera, mi hermano, no estás en Dios. Puedes venir, arrodillarte, botar las lágrimas, estudiar la Biblia, todo lo que quieras, pero si no estás en Dios, en otras palabras, si no haces como Dios te dice, eres aparente. Wow. Una persona puede vivir aparentemente conectado con Jesucristo, pero en realidad no está conectado en absoluto. Pablo lo advierte y yo se los advierto y se los digo hoy, mis hermanos. Si tú eres un religioso, si tú vienes a la iglesia y te involucras en actividades que tenemos para el crecimiento en el conocimiento de la voluntad del Padre, pero nada de esto produce en ti un cambio en tu alma, en otras palabras, en tu forma de pensar, en tus emociones, en tus sentimientos, en tu voluntad, entonces tu compromiso no es serio con Dios, no es serio con David. Amén. Nada de esas apariencias produce compromiso verdadero con el Señor Jesús. Y entonces dice el Señor en la segunda carta de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Escucha, brother. Perdón. Escucha, hermano. Examínate a ver si estás en la fe. De acuerdo al contexto de lo que hemos hablado, ¿qué es entonces estar en la fe? ¿Llamarte cristiano? Porque esa es la moda. ¿Llamarte cristiano porque voy a la iglesia más grande que hay en Bogotá? ¿Llamarte cristiano porque soy el que más lindo le canta al Señor? ¿Llamarte cristiano porque te sabes 40 versículos de la Biblia y ayunas 30 horas a la semana? ¿Eso será la fe? O la fe es, creo que mi Dios me dice la verdad, creo que yo estoy equivocado, debo arrepentirme de esa actitud y asumir su verdad como mi verdad y morir yo y que viva Cristo en mí. ¿Será eso la fe?
Examínate entonces si estás en la fe. Pruébate a ti mismo. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso dice la palabra. En otras palabras, más vale que revisemos por qué hacemos lo que hacemos, que revisemos por qué venimos a este lugar a adorar, a aprender de Dios, del Señor Jesucristo, por qué estudiamos, cómo dirigimos nuestra vida, cómo nos relacionamos, y nos damos cuenta si lo que estamos haciendo es para aliviar la conciencia, para parecer cristiano, o si lo hacemos porque hemos comprendido el amor de Dios y queremos convertirnos realmente en sus siervos, en estar a su servicio. Mira, mis hermanos, Dios no es nuestra sirvienta. Dios no es nuestro siervo. Nosotros somos sus siervos. Yo no le digo a Dios lo que tiene que hacer en mi vida. Yo me pongo a sus pies para que Él haga en mi vida. Yo no le estoy haciendo un favor cuando hago algo para Dios. Yo estoy obedeciendo a lo que Él me dice. Porque Él nos ha insertado. Todo es para su gloria. Recuerden esto. Pablo lo dijo, todo lo que bebáis o comáis. Mira, lo más esencial de tu vida, lo más mínimo de tu vida, todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Así que pregúntate, ¿por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Para atraerlos hacia mí? ¿Para que ustedes digan qué pastor tan bonito? Y como le queda bien el corte nuevo, no les voy a decir la peluquería para que no vayan allá. No, todo lo que hago, lo hago para que Él sea glorificado. Amén. Las ramas que no dan fruto, y recordemos, fruto de arrepentimiento, o sea, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dios, el labrador, las quita y las arroja al fuego. Esto es interesante. Las arroja al fuego, ¿y qué dice la palabra? ¿Para qué? ¿Para qué? No para que sean quemadas. ¿Para qué? Para que ardan. Ardan, presente continuo. Ni siquiera sirven para quemarse. Ni siquiera para eso sirven. Ardan, para que mantengan en ese estado, ardiendo. Ni siquiera se van a quemar. ¡Wow! ¿Ustedes se imaginan una vida que mantenga en ardor permanente? Ahí, ardiendo permanentemente, ni siquiera dejarán de existir, porque eso dicen algunos, que dejarán de existir. No van a dejar de existir. Estarán en plena conciencia, ardiendo. ¡Wow! Entonces hay dos ramas. Hay dos ramas, las verdaderas y las falsas.